escuchado usted hablar de la indagación apreciativa y la resignificación? ¿Sabe para qué se utilizan o cómo nos pueden ayudar estos métodos de comunicación en nuestra vida personal y también en las organizaciones? En llegar a un objetivo específico dentro de las organizaciones. Pues todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos con dos especialistas en la materia que nos van a ayudar a entender un poco sobre la resignificación y la indagación apreciativa. ¿Les suena interesante? Pues se tiene que quedar allí, aquí en Soluciones, porque ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden además que pueden participar a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden enviar sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Resignificación. Numeral Soluciones Resignificación. Así que acompañen sus comentarios a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta. No se aparten de sus pantallas, ya regresamos con mucho más. Indagación apreciativa y la resignificación, el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a Elsie Manzanares, periodista, consultora de bienestar con diplomado en psicología positiva, y también a la licenciada Yolanda Aguiar, es licenciada en biología, especialista en marketing y neurocomunicación. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones y tratar este tema tan interesante, pero que además es muy poco conocido. A lo mejor algunos los hemos escuchado, otros no tanto. Yo quisiera iniciar esta conversación preguntándoles, ¿qué es la resignificación y la indagación apreciativa? ¿En qué consiste? ¿Es un solo método? ¿Son dos métodos distintos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo por la oportunidad para ofrecer esta información que efectivamente no es demasiado conocida, a pesar de que tiene mucho tiempo, porque la indagación apreciativa como método científico nació hace más de 30 años, pero solo en los últimos años es cuando podemos decir que ha llegado a Latinoamérica, especialmente a Chile, fue el primer país donde tocó, y ahorita estamos, pues hay algunos otros venezolanos que también están trabajando el tema de la indagación apreciativa y está acá en Venezuela. La ¿Hace cuánto tiempo? Relativamente poco, relativamente poco. La indagación apreciativa es efectivamente un método, pero además de ser un método, es una filosofía de vida que está compuesta por 5 Ds, que son el descubrir, que significa descubrir un tema para poderlo soñar, diseñar y encontrarle un destino. Esto, digamos, dicho en pocas palabras, suena muy sencillo, sin embargo, es un trabajo de buscar en las organizaciones, en los individuos, en los grupos, lo que se llama en la indagación apreciativa ese núcleo positivo, que es todo lo bueno que tenemos los seres humanos, que todos tenemos ese núcleo positivo para encontrar nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras emociones positivas, y a partir de allí hacer un nuevo diseño de esa organización, de ese grupo o de ese individuo. Y es lo que nosotras llamamos, porque estamos, digamos, haciendo una mixtura, una mezcla entre esa metodología y lo que es el concepto de resignificación. Y que justamente me lo van a dar en este momento, porque parecieran dos métodos distintos. ¿Qué es la resignificación y cómo se trabaja la resignificación con la indagación apreciativa? Bueno, nuestra metodología incorpora, como ya te lo comentó Elsie, lo que viene siendo el pensamiento positivo, la indagación apreciativa y la neurocomunicación. La resignificación es volver a dar un significado a un contenido, a una actitud, a un concepto. Específicamente en nuestro caso, la resignificación parte de dar un nuevo sentido a la vida, a una organización, a una actitud. Y desde una emoción positiva, que ahí viene la base, el pensamiento positivo, desde una indagación apreciativa, es decir, descubrir el valor, apreciar todo aquello que genera valor, que da vida, tú puedes
programar tu cerebro, tu actitud y tu emocionalidad y ahí vendría la neurocomunicación, para no solamente fortalecer relaciones personales, sino también poderte comunicar, hacer tus sueños y desde el punto de vista organizacional, hacer mucho más efectivo el trabajo de un grupo. Cuando hablamos de pensamiento positivo, estamos hablando exactamente de qué. Cuando hablamos de pensamiento positivo, estamos hablando de emociones positivas, estamos hablando de valores, estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de talentos. Nosotros en la utilización de o la aplicación más bien de nuestra metodología, en vez de partir de un diagnóstico o partir de un quiebre, nosotros partimos de todo lo bueno que tiene el otro. El otro, como te decía hace un momento, el otro es el individuo, pero el otro también es la organización. Es decir, que esta metodología tiene un efecto mucho más rápido, mucho más rápidamente visible que cualquier otra metodología en una organización, precisamente porque cuando aplicamos el método, nosotros partimos de todo lo bueno que hay allí. Entonces no tenemos que eliminar y barrer y limpiar todas las cosas que no hay que hacer, sino que capitalizamos todo lo bueno que hay y a partir de todos esos talentos que están allí, a partir de todos esos valores que han venido haciendo, en el caso de una corporación, de una empresa, que han venido haciendo empresa, eso no se desdice, eso está allí y eso es un peso, eso es lo que se llama el núcleo positivo. Entonces, a partir de allí es que nosotros empezamos a trabajar. Eso tiene, por supuesto, una doble función. Por un lado, te da digamos, el rehacer a la persona y comprometerse con una meta en su empresa, sabiendo todo lo bueno que tiene y todo lo bueno que puede dar. Esto remitido desde una situación, desde una experiencia poderosa que es parte del trabajo que hacemos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se utilizan para este método, para la aplicación del método de la indagación apreciativa y la resignificación? O sea, ¿cómo va? Ajá, ¿Cómo se bueno, aplica? desde el punto de vista de la metodología, lo primero que uno hace, ya sea el individuo, la organización o un grupo, es conectarlo con ese núcleo positivo, ese valor, eso que le da vida, eso que lo mueve a seguir adelante, ya sea en una persona lo que le inspira. Una vez que uno descubre a través de la indagación, a través de lo que llamamos preguntas poderosas, descubres ese núcleo vital que hablamos de competencias, fortalezas, historias de éxito, tú allí empiezas a lo que es diseñar eso que tú quieres. ¿Y cómo lo vas a ir diseñando? A través del sueño. El sueño, evidentemente, para que tú lo puedas hacer posible, tienes que tú tomar dos acciones. Las acciones es hablar en presente y utilizar verbos de acción, es decir, ese sueño que tú estás deseando o que una organización está planteándose para un futuro, lo tienes que traer al presente, lo conectas con ese pasado virtuoso, ese pasado de valor, y de ahí diseñas un plan de acción, como el propio design thinking tradicional. Ahora, la diferencia es, como te lo comentó Elsie, no se parte de un diagnóstico, sino se parte de estas fortalezas y sobre las fortalezas se construye. Complementando un poco, dos de las, realmente el generador de todo esto, que es el de David Cooper Ryder. Okay. Él tiene una serie de estudios clínicos, estudios científicos, evidentemente, donde él ve cómo desde un punto de partida de lo positivo se puede catalizar una acción hacia proyectos. En el caso particular de las emociones positivas, Barbara Fredrickson, que es una de las más exponentes de todos estos estudios, habla de que por un sentimiento, una emoción negativa, se compensa con 4 positivas. Y eso es lo que hace que las personas avancen. En el caso de organizaciones, el balance de equilibrio es de 6-1. Entonces, fundamentalmente, sonaría de que uno evidentemente tiene que compensar lo negativo con fortalezas, y de eso va esta metodología. Es decir, que va en descubrirnos, diseñar,
Soñar con lo que queremos, hablar, actuar y además aplicar o aplicar un plan de plan de trabajo, acción, un plan de acción. trabajo, Son correcto. estos los elementos. Estupendo, es eso, y eso te da como resultado esa resignificación. Resignificación es crear un nuevo concepto de ti misma o de una organización desde tus propios potenciales y desde lo que realmente eres. Entonces, el resignificar es el resultado de todo este procedimiento y de todos estos elementos que tú acabas de mencionar. Hay algo importante dentro de lo que explicaba Yolanda, y es que, digamos, esta primera aproximación para descubrir se remite a lo que llamamos los diálogos apreciativos. Los diálogos apreciativos tienen dos componentes que son fundamentales. Uno, lo que se llaman las preguntas poderosas. Las preguntas en este procedimiento, en esta metodología, son mucho más importantes que las propias respuestas. ¿Cómo serían esas preguntas poderosas? Las preguntas poderosas son las que te mueven. Las preguntas poderosas son las que te hacen reflexionar. Es decir, ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿O qué es lo que voy a lograr con esto que me estoy proponiendo? ¿Qué ¿Algo deseas? así sería? Sí, ¿Qué deseas? que deseas, Ok. es la que te hace quien te acompaña. En este caso, digamos, nosotras acompañamos a la persona que quiere descubrir ese sueño, encontrar ese foco, y lo hacemos, como te digo, sí, a través de esas preguntas que dices, wow, yo esto no me lo había planteado. Entonces, en ese momento es la pregunta mucho más trascendente que la respuesta que tú puedas darme, porque la respuesta que tú me vas a dar, lo que me interesa a mí como tu acompañante en este proceso, es que la tengas tú contigo, no que me la dejes a mí. Entonces, por eso las preguntas poderosas, por eso se llaman poderosas, y por eso las preguntas son tan trascendentes en esa relación, en ese aspecto del diálogo. Y el otro elemento fundamental es el escucha activa. Es que mientras habla ese interlocutor, que en este caso puede ser tú o puede ser una organización, y habla cada una de las personas que están desarrollando el ejercicio, ahí tiene que tener una escucha activa. La escucha activa es no solamente quien te escucha todo lo que estás diciendo, sino quien determina y quien analiza y quien observa cada uno de tus movimientos. Entonces, son dos elementos, digamos, que disparan de inmediato el método, que es esa primera parte de ese método que a lo mejor hace cambiar ese sueño. A lo mejor en el caso de los grupos, en el caso de las corporaciones, nos hemos encontrado, por ejemplo, que digamos, los decisores tienen un sueño sobre una organización, pero cuando tú vas a las bases y cuando vas a los intermedios, el sueño va por otro lado. Cuando esto se conjuga y logramos alinear para dónde es que vas a través de estos diálogos, a través de estas preguntas poderosas y de esta observación, entonces resulta que el sueño va disparado hacia otro lugar. Y justamente sobre la aplicación de este método en las organizaciones es lo que vamos a conversar en la próxima parte. ¿Cómo aplicarlo? ¿En qué momentos se recomiendan o para qué se recomiendan en las organizaciones y los resultados que se obtienen en las organizaciones? Esto en la próxima parte. No se muevan de allí, que ya regresamos con mucho más. Continuamos acá en Soluciones. Estamos hablando sobre la indagación apreciativa y la resignificación. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Estamos utilizando el día de hoy la etiqueta numeral soluciones resignificación. Numeral soluciones resignificación. Yo les había dejado una pregunta al aire y era justamente ¿cómo aplicar este método o cuándo es recomendable aplicar este método en las organizaciones? En cualquier momento, en cualquier situación de una organización, de una vida, se necesita ya sea reorientar objetivos estratégicos, manejo de la gestión de lo que puede ser el trabajo de equipo, gestión de cambio,
En cualquier momento donde la organización, a través de sus directores, las cabezas de grupo, tengan esa necesidad de redefinirse, rediseñarse o manejar algún tipo de situación problemática, digámoslo así, pero siempre nosotros queremos hablar desde el punto de vista positivo, este método puede ser útil y de hecho lo es. Ahora, tú hacías una pregunta, Mirlenis, de que cómo se inicia el proceso en una organización. El primer punto sería el tema que se va a tratar a través de lo que se llaman las cumbres apreciativas, que es la participación y la dinámica tipo taller, tipo cumbre de todos los integrantes de una organización, comienzan a trabajar sobre los temas a abordar y los temas que se quieren manejar. Y se necesita una participación mínima para que se dé esta transformación en esa organización, que se logre ese objetivo que se han planteado y para lo que se está aplicando esta metodología. La recomendación cuando uno aplica esto es que participen todos los miembros de una organización. Esta metodología puede ser perfectamente aplicada tanto a pequeños grupos como grandes grupos. Hay experiencias con las Naciones Unidas donde hay grupos de 500 personas aplicando simultáneamente esta metodología, porque son dinámicas de trabajo basadas, como te comentó él, sin los diálogos, y de allí surge toda esta co-creación a través del sueño, a través de los deseos, esa visión de futuro traída al presente que permite una construcción de una organización positiva. Inclusive, para agregar un poco más a lo que explica Yolanda, este es un trabajo, estas cumbres se hacen inclusive para mejorar relaciones entre países. Es decir, que el alcance es un alcance macro. No es que se requiera un mínimo o un máximo, sino que la metodología puede ser aplicada tanto a lo individual, como te decíamos al principio, como en estas cumbres. Lo interesante de tu pregunta, para ahondar un poco más en ella, es que no se requiere de un mínimo, porque desarrollar esta metodología va, como te lo decía antes, desde lo individual hasta los grandes grupos, inclusive hasta países, porque con esta metodología se han trabajado relaciones entre países. ¿Cuál es el momento? El momento es cuando el individuo, cuando el grupo, cuando la corporación, la empresa, las pymes o el país requieren un cambio positivo, quieren resignificarse desde un concepto positivo. Ese es el momento en que ponemos sobre la mesa los valores, los talentos, esas emociones positivas para conectarnos, como hemos utilizado durante todo el programa, el término de núcleo positivo, porque el núcleo positivo es eso bueno, por decirlo de manera muy coloquial, que tiene cada individuo y que tiene cada corporación, que hay que potenciar. No hay que esperar un diagnóstico, no hay que esperar dónde está lo malo, no es dónde está lo malo, vamos a encontrar dónde está lo bueno. Es decir, que no hay diferencia en cuanto a ese tipo de organización a la que se pueda aplicar esta metodología de indagación apreciativa, no hay diferencia. No hay diferencia, es un espectro amplísimo, por eso te lo pongo tan amplio, claro, como realmente es, desde un individuo hasta una nación, hasta un país. Un país que se quiere resignificar. Bueno, de hecho hay experiencias, la hizo la doctora Whitney, sí, la doctora Whitney, que es la partner de Cooprider, de David Cooprider, lo hizo entre las relaciones Estados Unidos y Cuba. Es decir, el trabajo es un trabajo que va desde lo más pequeño hasta las grandes cumbres. La cuestión es, la metodología va igual desde los diálogos apreciativos, descubrir el sueño, lo único es que en los grupos grandes hay que encontrar cómo aliar esos sueños entre todos los participantes. ¿Cómo podríamos aplicar esta resignificación o esta indagación en el ámbito de Venezuela, en esta circunstancia de país en la que nos encontramos? Mira, es una pregunta hermosísima lo que acabas de decir. Además que yo creo que es necesaria, ¿no? No es que es necesario, es que nos urge.
Cuando nosotras comenzamos a indagar en lo que significa apreciar, lo primero que nos vino y lo primero que pusimos sobre la mesa fue Venezuela, porque es el momento, desde hace rato ya es el momento de pensar en lo positivo. Tenemos tantas cosas positivas para apreciar y para empezar a cambiar y para empezar a darle ese giro, para resignificarnos, que es hora de trabajar. Una de las cosas fundamentales que nosotras hemos visto y hemos además prediseñado en algunos casos, ya tenemos algunas cosas preelaboradas, es la resignificación de la narrativa. Nosotros para realmente encontrar un cambio, y un cambio, vuelvo otra vez, insisto, desde lo individual hasta lo colectivo, tenemos que comenzar por la palabra, tenemos que comenzar por resignificar nuestra narrativa. Y hablo en el caso del país, la narrativa de los líderes. Cuando escuchamos a un líder hablando en unos términos que sientes que estamos en el siglo, ni siquiera en el siglo XX, en el siglo XIX, que estamos arrastrando un vocabulario, y no estoy hablando de vocabulario escatológico, ojo, Claro. estoy hablando de una narrativa que no tiene ninguna identificación con el ciudadano de hoy, que no tiene ninguna identificación con el progreso que significa el siglo XXI, que no tiene ninguna significación para los jóvenes. Tú dices, preguntabas cuál es el momento. Ese es el momento, este es el momento, este es el momento para trabajar la resignificación de los partidos políticos, este es el momento de trabajar la resignificación de los ciudadanos, de la ciudadanía, de nuestros aportes, de lo que significa, de lo que significamos cada uno de nosotros. Pero es en una este decisión, marco. si bien estamos claros que la indagación apreciativa y la resignificación es necesaria en este momento para el país, yo diría que para el mundo, ¿cómo podemos partir? ¿Desde dónde debe iniciar? ¿Debe iniciar desde un jefe de Estado o debe iniciar desde nosotros mismos, desde el ciudadano? ¿Y cómo lo podemos aplicar? La base de todo esto es empezar uno por uno, ¿no? Si tú cambias tu visión, si tú partes de empezar a recordar, ya sea en tu comunidad, por ejemplo, en tu urbanización, en tu núcleo familiar, profesional, empiezas a conectarte con todas esas historias excepcionales, esos momentos felices, esos momentos que te dan valor. Evidentemente ese momento te trae a ti a una emoción que es muy difícil que cuando tú te conectes con esa emoción no puedas avanzar y continuar. ¿Qué es lo que ocurre? En momentos complicados como los que está viviendo nuestro país, viviendo todos nosotros, nos tenemos que reconectar con esa Venezuela, con esos venezolanos que estamos echados para adelante, aquellos venezolanos que estudiaron afuera, regresaron al país, que se formaron, aquel país que todos nosotros construimos en un momento, y no andar sobre lo que no tenemos, porque la metodología no busca ignorar un problema, sino busca enfocar y abordar el problema desde esa fortaleza, desde ese lenguaje de la abundancia y no de un lenguaje, desde un lenguaje de la escasez. Por eso es que Elsie habla tanto, y nosotros estamos seguros que cambiando una narrativa, cambiando ese foco de cómo nos interrelacionamos y cómo buscamos las historias pasadas para llevarlas al presente, podemos construir una Venezuela y una organización mejor, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones le dan o ustedes nos dan a nosotros, a esos televidentes que se encuentran allí viéndonos y que están pensando en, oye, me parece interesante esto de la resignificación y de la apreciación, de la indagación apreciativa? ¿Desde dónde podemos partir? ¿Cómo partimos para aplicar este método en nuestra vida? Bueno, yo me voy a permitir invitar
a nuestro primer encuentro desde la apreciación, desde la indagación apreciativa que se llama resignificación, que es, además va a ser muy divertido, abierto a todo público, va a ser muy divertido porque vamos a encontrar ese significado o esa experiencia positiva desde un género que de alguna manera a jóvenes y a no tan jóvenes nos une, como es el bolero. Ahora bien, ¿por qué se llama encuentro? Esta reunión que van a tener o este taller, pero a mí me llama muchísimo la atención y que ustedes siempre lo han llamado encuentro. Sí, exactamente, no lo llamamos taller porque Ajá. es un encuentro temático. Ahorita, como te decía, estamos con esta resignificación, primer encuentro desde la indagación apreciativa. Es un encuentro porque allí vamos a hacer la dinámica, la práctica, el apreciar esta metodología. Las personas que no la conocen van a poder saborear, va a ser un saboreo de emociones desde algo tan divino para muchas personas como es el bolero. El 16 y 23 de marzo en la Sala Cabrujas de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía. Si me permites dar los teléfonos. Claro que sí, todos los detalles, por favor. Muy bien, están todos invitados, estás invitada. Gracias. Va a ser, como decía, en la Sala Cabrujas, y los teléfonos nuestros son 0212 635 2860, 0414 232 6700 y 0414 230 5018. ¿Redes sociales? @ Elsie Manzanares es mi Twitter, Elsie Manzanares es mi Facebook, Y Yolanda. Yolanda Cristina Aguiar en Facebook también. Ahí tienen todos los detalles para que entonces participemos todos de este encuentro sobre la resignificación y la indagación apreciativa. Vamos a un corte, ya regresamos con más. Continuamos acá en Soluciones y estamos hablando sobre la resignificación e indagación apreciativa. Ustedes al inicio del programa nos comentaban pues que este método, la aplicación de esta metodología inició en Chile. Tiene muchos años, pero digamos que en esta parte del mundo, en Chile, en los últimos 2 años es que se ha aplicado. Y en Venezuela tiene muy poco tiempo. ¿Qué se ha logrado en Venezuela en este corto tiempo en lo que pues ustedes han aplicado esta metodología o han ayudado a organizaciones? Quiero rescatar antes de entrar en el caso de Venezuela el caso chileno, que es un caso que desde el punto de vista a mí nosotros nos impactó, que fue un grupo de consultores, son convocados por un departamento después del terremoto de Chile en el 2010. Y la idea era aplicar esta metodología de la indagación apreciativa en una escuela que a raíz del terremoto pues se había destruido y toda su comunidad pues había sido afectada. En ese acercamiento, la intervención en ese caso no partió, y evidentemente hay una experiencia traumática que no es que se ignora, en la indagación apreciativa no es que ignora los problemas y estás todo el tiempo, sino que el abordaje, la intervención no partió de esa experiencia traumática y dolorosa, sino que se le dio un nuevo significado para que este grupo, tanto de profesores, maestros, la comunidad en general, construyera esa visión de la escuela que tenían en base a la que ya no estaba. Entonces, algo tan importante como una pregunta poderosa, lejos de hacer esta pregunta, ¿qué te ha dejado esta experiencia? ¿Qué recuerdas de la experiencia? El abordaje se da de la escuela que tú quieres, de la escuela que ustedes desean, del grupo, de la comunidad educativa que ustedes quieren, cómo la diseñan, cómo la ven, de esa escuela que tuviste, qué rescatas para hacer tu nueva escuela. Y fíjate que cuando tú das una dimensión a esa pregunta, cambia totalmente tu percepción, porque no parte del dolor, sino parte de lo que tú viviste en la emocionalidad de lo positivo para construir ese futuro. En el caso de Venezuela tenemos un ejemplo con una organización que tuvimos oportunidad de intervenir,
donde la problemática en el momento de que la organización nos solicita el asesoramiento, partía de hacer una intervención en el clima organizacional y fundamentalmente era manejar equipos de trabajo que venían de dos generaciones, los baby boomers y los millennials. Entonces era cómo hacer que un trabajo fuera efectivo con dos generaciones diferentes que tenían sus competencias y cómo hacerlas integrar para un trabajo colectivo efectivo y que lo llevaran a alcanzar sus logros. Allí, en esta experiencia, fundamentalmente se trabajaba el tema de los horarios, el tema de la pertenencia, porque sabemos que a diferencia quizás de los baby boomers, donde estar en una compañía muchísimo tiempo es no solamente un estatus, sino también es estabilidad. Los baby boomers tú le dices, claro. O sea, los millennials tú les dices mucho tiempo y ellos se asustan. Entonces se trabajaba una serie de valores y una serie de percepciones. ¿Y qué es lo que se logró en esa intervención? Una alineación y una co-creación de esa nueva organización donde ellos iban a trabajar de forma colaborativa. Lo importante es que esta metodología permite también y se apunta a eso, a un compromiso. Cada persona que participa tiene un rol, tiene una importancia y tiene una responsabilidad dentro de ese diseño y dentro de esa compañía deseada que han construido juntos, ¿no? ¿Y cómo es esa, o sea, cómo es esa aplicación en ese ejemplo que nos está colocando? ¿Cómo fue ese proceso, esa aplicación de este método? En ese caso en particular, por ejemplo. El proceso fue muy interesante, siempre es la misma metodología, partiendo de los diálogos apreciativos para encontrar esa experiencia poderosa. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos en un grupo que hay una tradición de cómo se lleva el trabajo, los horarios, la vestimenta, etcétera, y nos encontramos con otro grupo que son los jóvenes, los millennials, quienes lo que les interesa es el resultado, o sea, el resultado del trabajo. Claro. Cuando alineamos qué es lo que realmente estos dos grupos soñaban para la empresa, nos encontramos que el sueño coincidía en ser los mejores en su ramo. Y logramos una cosa que para nosotros fue de verdad extraordinario, y es que el grupo de los jóvenes, de los millennials, pudieran trabajar por objetivo y pudieran no cumplir horarios, porque eso no tiene realmente mayor trascendencia para el tipo de trabajo. Mientras que el grupo de los baby boomers seguían en lo tradicional con su vestimenta, pero haciendo una alineación perfecta para lograr el objetivo. ¿Cuánto tiempo es la estimación para pues, iniciar la aplicación de esta metodología en una organización, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se estima? El tiempo lo decide el grado de intervención que se quiere hacer, porque evidentemente aquí estamos hablando de unos tiempos en donde se hacen estas cumbres apreciativas, estos diálogos, pero de acuerdo a la necesidad de esa organización, lo que ellos establezcan de tiempo pueden ser desde intervenciones de un día, 2 días. Ahora, lo importante es que una vez que se llegue a ese compromiso, la organización esté dispuesta a implementar esta metodología, le dé la oportunidad a todos los trabajadores de participar en ella y posteriormente se hacen las etapas de seguimiento sobre ese proceso y esa dinámica, pero la dinámica se ajusta a una necesidad, ¿ok? Por ejemplo, estos encuentros temáticos, que son encuentros no a nivel organizacional, son encuentros de 4 horas. Es algo como un abrebocas en el caso de los encuentros que hemos llamado encuentros temáticos. En el caso de organizaciones se diseña de acuerdo a una necesidad, ¿no? Y en este caso, ¿de dónde partió? ¿Quién tuvo esa iniciativa para pues, aplicar la metodología de la resignificación en esa organización que nos estaban comentando? Hay una persona allí que está desarrollando tiene el departamento que se llama Departamento de Bienestar, que es una innovación para la empresa y para muchas empresas. Y esta persona nos buscó, sabía que lo que estábamos haciendo y le interesaba
desarrollar algo desde lo positivo, porque esta es una de estas personas, digamos, de avanzada, que quiere su empresa desde esa reconstrucción, desde ese pensamiento positivo, desde los valores, porque una de las cosas que nos decía en nuestras primeras entrevistas con él es que, bueno, y con su equipo, era que era muy valiosa la gente que estaba allí, tanto los que tenían muchos años como los que estaban recién llegando, pero las actitudes eran diferentes. Entonces, los jóvenes pensaban que aquellos estaban como pasados de moda y no era exactamente la metodología que ellos querían, y era el jefe tradicional, etcétera. Y los que no eran tan jóvenes pensaban que aquellos venían, ¿cómo es posible que vayan a venir en jeans, los jeans rotos? Entonces, esta persona estaba clara en que eso no era lo determinante, que se podía llegar a digamos, a una media, y logramos a un acuerdo, y logramos con esta metodología alinear estas dos posiciones con dos realidades que son auténticas. Entonces, bueno, fue muy exitoso ese trabajo, y hoy en día conviven en perfecta armonía. Y quiero decir algo que creo que ya nos queda muy poco tiempo, es que tenemos un lema, porque a veces se habla, bueno, resignificar es facilito y esto se logra. Pareciera fácil. Pareciera fácil, pero lo que quiero es significar acá que hay dos palabras fundamentales para nosotros. Me las dice y nos vamos al corte. Una es que resignificar no es magia, y la otra es que resignificar es compromiso. Y con estas dos palabras y estos dos conceptos que nos acaban de dar nuestras invitadas el día de hoy, nos vamos a un corte, ya regresamos con mucho más. Estamos hablando sobre la resignificación e indagación apreciativa. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, somos @solucionesgb, ya regresamos. Continuamos con más en esta conversación interesantísima que tenemos con nuestras invitadas el día de hoy. En este momento de país, hablábamos del tema Venezuela y de la necesidad que existe en el país en este momento, justamente de aplicar esta metodología de indagación apreciativa y la resignificación. Pero estamos también en un momento donde pues, posiblemente muchas personas tengan un pensamiento positivo. ¿Cómo cambiar de ese pensamiento negativo? ¿Cómo cambiar desde lo negativo a lo positivo? Y el pensamiento positivo, que es uno de estos elementos tan importantes para esta metodología. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes nos pueden dar a los venezolanos en este momento? A mí me gustaría que Yolanda interviniera no solamente desde el pensamiento positivo y desde la indagación apreciativa, que hemos hablado bastante, sino en un aspecto fundamental aquí, que es la especialidad de ella, que es el neuromarketing y la neurocomunicación. Neurocomunicación. Exactamente, porque creo que este es el momento en que las emociones pasan por esa parte neural. Bueno, el 95% de todas nuestras acciones vienen de todo lo que es pensamiento, inclusive la parte del mismo aprendizaje, vienen desde lo inconsciente. Sin embargo, para que un mensaje, un aprendizaje pueda entrar o pueda ser captado por la persona, tiene que cumplir fundamentalmente cuatro, vamos a decir, cuatro elementos. Tiene que tener el efecto AIDA, es decir, tiene que generar cierta atención, ¿ok? Interés, el deseo y la acción. En el momento en que uno conecta la parte de la emoción, es decir, eso que tienes dentro con la parte mental, con la parte de lo neurológico, tú estableces conexiones a nivel orgánico. Eso pues tiene muchísimo, ya se ha investigado mucho sobre ese tema. Entonces, la comunicación, establece ese puente de comunicación entre lo que ciertamente tú estás deseando con tu acción. Específicamente en el caso de lo que son el neuromarketing, va mucho de eso. La parte del análisis del movimiento de los ojos, las posturas, el comportamiento, y sobre eso se establece una dinámica, y sobre eso se puede inclusive intuir o se puede predecir la reacción de una persona. Entonces, porque está muy ligado la parte fisiológica con la parte del comportamiento y la acción.
Ahora, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes nos pueden ofrecer para justamente cambiar esa pensamiento, pues desde lo negativo que en muchos momentos o la circunstancia también nos llevan a tener un pensamiento positivo, justamente como nos estaba explicando la señora Yolanda? Es un ejercicio, estas metodologías y estas formas, digamos, obligan, imponen una dinámica individual, porque nosotros estamos viviendo en un entorno que no es nada favorable, donde es muy fácil encontrar pensamientos negativos, donde es muy fácil encontrar quejas, encontrar lamentos, encontrar tragedias, encontrar situaciones bastante dolorosas. Te mencionaba Yolanda al principio del programa que hay una investigadora que es Bárbara Fredrickson, quien propone que por cada emoción negativa que tengas, te cobijes con 4 positivas. Fíjate cuán fuertes son las emociones negativas, que necesitas 4 positivas para bloquearla, para blindar esto. ¿Y cómo podría ser ese método? Ese método puede ser, por ejemplo, por eso te digo que es una dinámica y un ejercicio individual, y te lo voy a poner con algo bastante cotidiano. Si estás en tu carro, en un tráfico donde lo cotidiano es que los motorizados se atraviesen, abusen, te den un golpe en el retrovisor, se vengan en contravía, el otro se come la luz, es decir, estás inmersa en el caos. Hay situaciones, y repito, esto no es magia, esto es simplemente un ejercicio para encontrar lo apreciativo. Puedes escuchar música, puedes hacer ejercicios de respiración, puedes entender que las cosas pueden cambiar, puedes entender que no haces nada con meterte y tratar de pelear o comerte tú también la luz, sino que el cambio lo impongas tú para ti y contigo. Parece mentira, porque muchas de las personas que me están oyendo dirán, ay sí, qué fácil, eso es comiquita, pues, o sea, Pareciera que fuera nada más subir el vidrio y olvidarnos de todo. Exacto, pero es algo parecido. Ahí yo recuerdo ahorita una cuña que hubo hace mucho tiempo de unos baños, no sé qué, donde estaba el ama de casa con los niñitos y corría, y el marido y volvía y no sé cuánto, y limpiaba y hacía, y cuando se metía en el baño, que era el baño mágico con la cerámica bonita y tal, cerraba, ¡pum! Y ya explotaba una música extraordinaria y ella bailaba y ella... Hay momentos, porque sí existen momentos, existen instantes, existen chispas. Existen recuerdos, quizás, para completar un poco lo de él. Sí, o sea, claro. El tema es encontrar ese recuerdo positivo. Reconectarnos, ¿no? Es una Esa reconexión. palabra es correcto, mágica, extraordinaria, la eso, palabra es una que has reconexión. O sea, usado. tú a lo mejor en el tráfico ciertamente estás dentro de un grupo de motorizados, y pues con el respeto de los motorizados, pero ciertamente ves muchos, te pueden intimidar. Ok, reconéctate de que estás yendo a tu trabajo, o reconéctate de, cónchale, hace una semana pasé por aquí y encontré algo que quería, me encontré con el azul del cielo, el Ávila cuando estoy agarrando el camino. O sea, el punto es buscar un recuerdo positivo que en medio de un caos te saque de ese caos y te genere esa emocionalidad que permita volver a recrear ese momento virtuoso, ese momento excepcional, y traerlo al presente. Porque es que no, eso no lo vas a resolver. Si estás en el carro, tienes un motorizado aquí, tienes otro aquí, se están comiendo, tú no lo puedes resolver. Lo peor que podemos hacer es ponernos a discutir. Eso, en ese entonces tú momento. utilizaste la palabra perfecta, es conectarte con otra cosa. Claro. Caracas es una ciudad extraordinariamente hermosa, con un verde maravilloso, Totalmente, con estamos de acuerdo. árboles, con flores, una ciudad donde ves las guacamayas. Rescata Tenemos unas el cosas Ávila. tan extraordinarias.
No quiero hablar del Ávila porque el Ávila es nuestro tótem, es decir, Sí, ¿verdad? huelgan las palabras con el Es la Ávila. imagen más Claro, poderosa es que la tiene el imagen más venezolano. poderosa. Nos queda que poco tenemos, ¿no? tiempo y yo no me quiero despedir o no quiero despedirlas sin antes pues conocer cuáles son esos próximos encuentros, más allá de este que nos habían comentado en la parte anterior, cuáles son los próximos encuentros y pues qué podemos hacer los venezolanos también para participar en estos próximos encuentros. Bueno, para participar, llamarnos, empezamos A través de las hacer redes sociales. las redes sociales, inscripciones. las inscripciones. Los próximos encuentros son Comer, Rezar y Amar. Es el nombre. Suena a un libro y a una película. Así Sí. es el libro y la película que además es extraordinaria y nosotros nos hemos robado ese nombre para hacer en esa primera parte de comer un saboreo de emociones nuevamente. Esta vez el primero es con el bolero, esta vez va a ser con aromas y sabores con un chef. Luego, en esa parte de ese saboreo de sensaciones, vamos a ofrecer, además de los sabores y los olores, la parte teórica de esta Ok. metodología. Luego, la parte de rezar es encontrar, no tiene nada que ver con rezar, pero sí tiene que ver con la parte introspectiva y la parte del mindfulness, ¿Y que la es fecha el es? estar contigo misma. Todavía no tenemos Ok. fecha. Y luego el amar, que es la concreción de todo. Y el tercer encuentro se lo dejo a Yolanda para que lo Rapidito. cuente Y el tercero rapidito. está relacionado con el proceso migratorio que estamos teniendo dentro de nuestro país. Interesante, interesante de verdad. Muchísimas manejamos gracias de la señora Elsie Manzanares, periodista, colega, consultora de bienestar con diplomado en psicología positiva y también Yolanda Aguiar, licenciada en biología, especialista en marketing y neurocomunicación, además también con diplomado en psicología positiva. Gracias por habernos acompañado acá en Soluciones y habernos traído este tema tan interesante que es la resignificación e indagación apreciativa, un método importante y que yo invito a que todos desde ya apliquemos esto de la resignificación. Vamos a reconectarnos con las cosas positivas, vamos a ver todo con pensamiento positivo. Estas dos señoras son una maravilla. Yo me voy a ir, yo voy a despedir el corte y me voy a quedar aquí. Gracias por la invitación y por darme la No, oportunidad imagínense, de presentar esto agradecidos al país nosotros. que todos nosotros lo necesitamos. Siempre hay que buscar, para todo hay solución, no hay problema que no tenga una solución y eso es lo que buscamos acá, justamente en Soluciones. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Los dejamos en buena compañía con Mujeres en Todo. Chao, chao.